¿A dónde vas, Francisco? Estás muy elegante hoy. Nos Es estás por la rueda de prensa, opacando. querido Javier. Ah, es cierto, te estuvimos ahí muy atentos en la rueda de prensa que la verdad quisiéramos escuchar una situación, pero escucharte a ti y al observatorio eh, es como hacer un chequeo. En muchas ocasiones nos resistimos a querer ir, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer cómo está este organismo público, cómo está nuestra sociedad. Y creo que no hay buenas noticias en ese sentido, ¿no, Francisco? Efectivamente, el día de hoy presentamos el análisis de los delitos de alto impacto que Ajá. tenemos en el país en los primeros 6 meses de este año comparados con los del año pasado. Pero no nos limitamos nada más a hablar de los homicidios, los secuestros, extorsiones y robos, sino bajamos a hacer un análisis puntual. Uh-huh. Por ejemplo, si bien es cierto que los homicidios tienen las víctimas de homicidio, hay una flexión entre 2020 y 2021, tenemos un 4% menos de víctimas. Uh-huh. Cuando volteamos a ver las condiciones generales del país, pues encontramos que ese 4% no es suficiente para llevarnos a mejores condiciones de seguridad. Tan es así que seguimos en los índices más altos desde que tenemos registros de homicidios. Ese 4% no alcanza a arrastrar a la baja el comportamiento del delito que se sigue manteniendo, insisto, en esta alta meseta. En el caso de los secuestros, el secuestro es uno de los delitos que ha bajado con consistencia a lo largo de los últimos 2 años. Hay un 30% menos este semestre respecto al mismo semestre del año pasado, pero encontramos un dato interesante. Tú sabes que dentro de los delitos de privación ilegal de la libertad no solo están los secuestros, sino están precisamente otras privaciones ilegales de la libertad. Pues este es un rubro que ha crecido de manera sorprendente. Es decir, en los últimos 3 años ha llegado a máximos históricos, rebasando en 3 o 4 veces la cantidad de secuestros que reportan las fiscalías. ¿Qué es esa categoría? No lo sabemos. O sea, es una categoría oscura, como decir, ahorita yo estaba escuchando las aportaciones que nos daban muy interesantes sobre cómo manejar nuestros gastos. Es como si Adrián. nosotros al hacer una transferencia pusiéramos gasto, o sea, no dice nada. Entonces, pues resulta que probablemente tenemos 3 o 4 veces más secuestros de los que en realidad nos están diciendo que tenemos. Siempre con base en los números oficiales. No estamos hablando de cifra negra, no estamos hablando de los casos no denunciados, estamos hablando de que la autoridad está registrando más que nunca otras privaciones de la libertad. Y luego tenemos el caso de la extorsión, que de nuevo por este año probablemente rebasará todos los índices de los últimos 23 años. Uh-huh. Los robos, ahorita tú lo platicabas, el año pasado bajaron todos los robos, pues gracias a que estábamos guardados en nuestras casas. En este semestre vemos que suben prácticamente todos los robos y eso tiene que ver con el retorno a la actividad social normal. Uh-huh. Y algo que nos preocupa es que, insisto, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de las políticas. Tú sabes que esta semana se anunció la propuesta del presidente que tuvo con los gobernadores de su partido, tanto los electos como los en funciones, de hacer un ejercicio por concentrar esfuerzos en 50 municipios. Y lo presentan como una nueva política de seguridad. Tú y yo que llevamos en esto ya algunos ayeres, aunque tú te veas muy joven, recordarás que hace 8 años, pues precisamente nos presentaron la misma política en el gobierno de Peña. Exactamente la misma política, con una diferencia, que si hace 8 años esa política se engarzaba en una política de cuadrantes carreteros, de regiones, de programas de prevención social de la violencia, y nos decían por qué un municipio era dentro de los 50 prioritarios, hoy no lo sabemos. Tan es así que hay algunas sorpresas importantes en términos de ausencias, así como unas sorpresas importantes por ejemplo, en términos de presencias. Por ejemplo, esas sorpresas de ausencia. Pensemos en la capital, en nuestra capital. Iztapalapa está presente y en el imaginario colectivo Iztapalapa es la alcaldía más peligrosa de la ciudad. En realidad no es así. Es cierto que es donde hay más delitos, pero también es porque hay mucha más población respecto al resto de la capital. Claro. Si tú volteas a ver dónde están más homicidios,
los homicidios proporcionales siempre están, se concentran más en Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es la alcaldía que siempre, desde hace años, presenta los mayores índices de homicidio, tanto doloso como culposo. Y en el caso, por ejemplo, del segundo lugar, quienes se lo compiten son Cuauhtémoc y Tláhuac, dos alcaldías que no están presentes dentro de esta, dentro de estos municipios. Medición. Y Iztapalapa, cuando tú transformas en tasas, es decir, los delitos a nivel proporcional, sí tiene un problema de robos, pero ni siquiera se cuela dentro de las primeras 3 posiciones. Fíjate. Porque de nuevo, Cuauhtémoc, que es la alcaldía que segundo lugar en homicidios, pero primer lugar en prácticamente todos los robos. Entonces, ¿por qué no incluir a Cuauhtémoc y por qué sí a Iztapalapa? Y nos podríamos ir a otros que son similares, en donde no alcanzas a entender cuando te dicen son los más violentos, pues, ¿qué entienden por violencia? Porque por violencia están hablando de desapariciones, están hablando de secuestros, de extorsiones presenciales, de robos con violencia. Entonces, hoy el riesgo que tenemos es que esta política pública, pues, no va a tener un efecto diferente a la que ya se tuvo en el sexenio de Peña, que no dio ningún resultado, y a la que ya se estaba teniendo, porque recordarás que en 2019 nos lanzan una propuesta de concentración en 15 municipios del país. Esos 15 municipios en los que no mejoraron absolutamente ningún indicador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de generar esta nueva política? No lo sabemos. Tienes toda la razón en esto y se queda uno reflexionando en el diagnóstico, ¿no? En la medición que nos ofrecen las autoridades. No están mintiendo, pero es una forma de presentar las cosas que pueda hacer el menor daño político posible, es lo que yo me quiero imaginar, porque es similar. Francisco, mira con los apagones, por ejemplo, ¿no? Hace unas horas, los amigos que nos están escuchando allá en Sonora tuvieron un apagón y entonces el anuncio, hubo un apagón que afecta a 26,000 usuarios. Y tú dices, bueno, 26,000 personas, que es un número muy grande. No, 30,000 personas, ¿no? 30,000 personas, no tengo, pero por ahí estaba el número, se quedaron sin luz. Usuarios implica al que hizo el contrato, pero de ahí se quedaron sin luz 4 o 5 personas. Entonces, o empresas que el daño es enorme, pero en los números dices, no, son solo 26,000, ¿no? En las extorsiones, no, pues en la extorsión afectó a tal señor que tiene una tiendita, pues sí, pero es el negocio familiar y entonces ahí son 4 o 5 personas por cada extorsión. Entonces los números son muy complicados en ese diagnóstico que presentan las autoridades. Coincido contigo en lo complejo que es leer esos números. Y por otro lado, regresando al tema de la estrategia, yo no quisiera ser pesimista, pero vamos a estar dentro de muy poco en campaña. Ya se dio el banderazo de salida y cada una de las corcholatas, como le dice el presidente, nos dirá que lo saben hacer. Todos nos van a decir que el principal problema que se tiene es la inseguridad y es culpa de Calderón o de Peña o de Fox o de quien tú quieras, ¿no? Siempre va a ser culpa de alguien en el pasado y nos van a decir, pero yo sí sé cómo. ¿Realmente tú consideras desde la experiencia del observatorio ciudadano que tenemos en el horizonte algún político, alguna o algún político que realmente sepa cómo enfrentar este tema y cómo solucionar este tema? Mira, yo creo que aquí hay 2 aspectos que me gustaría rescatar. No sé si un político en particular tiene los elementos para identificar los retos puntuales, porque la verdad es que todos podemos hablar de policías, pero conocer a las policías hay que conocerlas por dentro. Así Las es. fiscalías hay que conocerlas por dentro. E incluso entre fiscalía y fiscalía hay asimetrías importantes. Entonces, yo creo que no es importante que el político sepa necesariamente del tema de seguridad. Lo importante es que se asesore con gente y que esté abierto a construir un programa sobre bases objetivas. ¿Cuál es? Ahorita tú creo que diste en el clavo cuando dices, es que la culpa es del pasado. En parte sí, o sea, en parte es cierto que si hoy estamos como estamos es porque en pasado se dejaron de hacer cosas.
pero no es solo culpa del pasado, son factores que incluso en este momento producen una mayor o una menor violencia. Por ejemplo, en este gobierno nos dicen que el problema de la violencia y de la inseguridad es un efecto de la desigualdad económica y por eso hay grandes talegas de dinero que se distribuyen directamente a las poblaciones, y luego descubrimos que no es cierto. De hecho, en el reporte que hoy está ahí ya en nuestra página, los invito a que lo revisen, cruzamos, por ejemplo, las entidades y los municipios que tienen las mayores problemáticas de incidencia delictiva y de violencia y donde se entregan los recursos, y no hay coincidencia. Fíjate. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en diciembre, ya lo habíamos hecho hace un año, para entender si hay alguna variación. No la hay. El dinero se está otorgando a los distritos electorales más relevantes, porque entonces la lógica es una lógica electorera y no una lógica de prevención del delito. A mí no me importa si el político no sabe de seguridad. Lo importante es que el político tenga la suficiente madurez e inteligencia para rodearse de gente que sí sabe y hacerles caso. Y no ser víctima ni de sus discursos, como ahorita, que a todo es culpa del pasado, yo no soy culpa de nada, y todo se está haciendo bien cuando el país está peor que nunca. Y segundo, pues que generen sistemas de transparencia. Yo también los invito a revisar la parte que nos preocupa mucho relacionada con el gasto. Si tú ves el gasto en seguridad, parece que estamos gastando casi cuanto gastábamos el sexenio pasado. Pero cuando vas a ver con detalle, no es cierto, porque dentro del gasto en seguridad nos metieron rubros como Santa Lucía o Dos Bocas, que no tienen nada que ver con la seguridad, que no tienen que ver con policías, con procuraciones. Y se puso en gasto de seguridad. ¿Mande? Y está en el gasto del rubro de seguridad. Porque está el ejército. Entonces tú tienes que el gasto que se destina a las policías y a las fiscalías de este país es más o menos el mismo o ligeramente menor en cantidad total que lo que se destinaba en el sexenio de Fox, con la diferencia que hoy el dinero vale mucho menos que en el sexenio de Fox. Entonces, estamos gastando una nada, tenemos a las policías en las peores condiciones y queremos que esas policías que están en las peores condiciones, a las que no se está haciendo los controles de confianza, también ahí presentamos los rezagos que tenemos en controles de confianza, sean los que van a proteger a los ciudadanos, pues así va a ser imposible. Francisco, el tema es enorme y ya lo vamos a consultar. Ahí estábamos poniendo la página, es @, a ver, nuestro productor si lo podemos volver a poner, es @OBS, que es Observatorio Nacional, NAL, Ciudadano. Bueno, ese es el Twitter. Ajá, pero la página es ONC, que son las siglas del Observatorio Nacional Ciudadano.org.mx. Y ahí está la plataforma de datos, están todos los elementos, porque estamos haciendo una serie de videos precisamente porque los ciudadanos estamos en una situación crítica y lo que les pasa, o sea, el ejemplo que tú dabas sobre quien va al Oxxo a depositar 5,000 pesos porque es víctima de una extorsión, ese tipo de información ahí está plasmada en nuestra página para tratar de prevenirlo, porque sí nos están engañando y la gente quiere creer. Sí, definitivamente. Francisco, te agradezco mucho. El tema es enorme. ¿Qué te parece si tú nos dices cuándo te podemos invitar para que hablemos de la estrategia, ¿no? ¿Qué se observa desde la parte ciudadana en este observatorio que ven de la estrategia? Porque pues solamente esta semana vimos que ya se estaban alcanzando los 100,000, si no me equivoco, ya son 90 y tantos mil, casi 100,000 integrantes de la Guardia Nacional, y hay un desplazamiento a esas ciudades que tú estás mencionando enorme, de unos 70,000 efectivos. ¿Qué análisis tienen? Si te parece, en el momento en que tú me indiques, nos gustaría saber qué comentario hay. Martes, de hecho, ya lo tenemos ese. Nada más un dato rapidísimo. Tenemos 3.6 más fuerzas federales presentes en las ciudades de las que teníamos al inicio del sexenio. Y una de las cosas que resulta es que tenemos más violencia ahora que tenemos más desplazamiento de las fuerzas federales. Un diagnóstico, un análisis fuerte, severo, que habrá que conocer. Francisco, un abrazo enorme, te agradecemos. Igualmente, mucho. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Es Francisco Rivas, el director del Observatorio
Nacional Ciudadano.